Ya, listo. A ver, veamos cómo les va. Dale, Pau. Te pongo así, ¿no? Ya. Inge, antes de que comiencen, no sé si la Inge Gaby le mandó nuestras No, diapositivas, no. pero... Ah, ya. Lo Eh, suyo no tengo. ya. ¿Y cómo le iba a decir? Bueno, yo tengo que... Nosotros tenemos que hacer en este mismo formato, porque hicimos en unas diapositivas en nuestro formato. En este mismo formato es todo. Ya, ok. Entonces solo está de pasar nomás. Ya. Comienza Paula y Lore, a ver cómo les va. Yo voy a exponer las primeras 13 diapositivas y de ahí mi compañera va a exponer las siguientes 13 diapositivas. Ya listo. Y entonces nuestra capacitación comprende lo que es POES, bueno, procedimientos estandarizados de sanitización. Entonces, en vinculación con la sociedad, estamos ocupando la carrera de tecnología superior en procesamiento de alimentos. Sígale, profe. Dele, profe. Profe. Dele, profe, la siguiente diapositiva. ¿Le puede hacer grande, profe, para que se vea toda la pantalla? El problema es que cuando le hago grande no sigue pasando. Bueno, entonces, profe. Entonces vamos a hablar acerca del procedimiento operativos estandarizados de sanitización. Me presento, soy Paul Kanchik, actualmente soy supervisor en el área de empaque en la empresa Ecofrost, empresa de vegetales congelados. Mi compañera es Lorena Sandoval, actualmente trabaja como secretaria de la Dirección de Gestión de Calidad, SAE. Entonces tenemos la definición de los POEs. Son procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario, equipos o procesos de elaboración para prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos. Podemos contener los siguientes conceptos básicos, lo que acapara todo lo que es POES. En este caso comenzamos con limpieza, eliminación gruesa de la suciedad, tierra, residuos, restos de alimentos, etcétera. Mediante un lavado de raspado, frotado, barrido o preenjuagado de superficies aplicando detergente. Desinfección, reducción de microorganismos a un nivel que no dé lugar a contaminación de los alimentos mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados. Saneamiento. Mantiene un estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos y procesos de elaboración para prevenir enfermedades. Inocuidad de los alimentos. Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo al uso al que se dé. Higiene de los alimentos, todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de elaboración. Verificación, la confirmación mediante examen visual y o estudio de pruebas objetivas de si la limpieza y saneamiento se hicieron correctamente.
Siguiente, profe. Una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene en un establecimiento es a través de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que junto con las buenas prácticas de manufactura establecen las bases fundamentales para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos que allí se elaboran. Esto, la relación fundamental entre el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos va con HACCP, BPMs y BPA. Buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura dentro de los POEs y HACCP. Siempre tengamos en cuenta esto, el por qué limpiamos. Esto nos ayuda a la reducción de quejas y reclamos por productos defectuosos para alcanzar los niveles de higiene, inocuidad y seguridad de los alimentos, aumento de la vida útil del alimento, reducción de los recuentos microbiológicos que se tenga en la producción de los alimentos, para mantener los equipos y utensilios en buenas condiciones y evitar que sean objeto de contaminación, para asegurar que los ambientes de trabajo no sean causante de contaminación hacia el producto. Un ámbito de aplicación. Dentro de los POEs aplica a todos los locales o establecimientos donde se manipulen alimentos y vehículos destinados al transporte, actividades de venta, elaboración, depósito y distribución de alimentos deben manejar acorde toda la estructura de lo que es POEs. Siguiente. El diseño de los POEs lo hemos estructurado en 6 pasos: control y seguridad de agua y hielo, salud e higiene del personal, prevención de la contaminación cruzada, etiquetado, almacenamiento y manejo de productos químicos, aseo y sanitización de equipos, utensilios y estructura, control de plagas y manejo de desechos. Contenido de un POES: título del procedimiento, nombre asignado al procedimiento, procedimiento de limpieza y sanitización, procedimiento de manejo de productos químicos, etc. El índice tiene que llevar la relación entre contenidos del procedimiento y el número de página. Los objetivos: cuál es la finalidad del procedimiento que se requiere lograr con su implementación. El alcance: delimitación de áreas, procesos o personas a las que se aplica el procedimiento. Referencias: normas donde se señala la exigencia a cumplir para el procedimiento a desarrollar. En este caso estamos basándonos en la Agencia Nacional de Regulación y Control de Vigilancia Sanitaria, ARSAC, con la resolución D067-2015. Definiciones: conceptos claros para mejorar la comprensión a elaborar el plan de POES. Responsabilidades: definición de roles, relación directa con actividades del procedimiento a elaborar. Control de procedimientos: evaluaciones periódicas para determinar si los procedimientos se están aplicando y funcionando correctamente. Se aplica el qué, cómo, quién, cuándo, dónde se registra y acciones correctivas. ¿Qué? Detallar actividades que se deben realizar. ¿Cómo? Detallar cómo se realizarán las actividades anteriores. ¿Quién? Indicar cargo responsable de las diferentes actividades del procedimiento. ¿Cuándo? ¿Con qué referencia y condiciones se realizará cada actividad? ¿Dónde se registra? Lugar físico para realizar la actividad y registrar por papel o vía electrónica. Acciones correctivas: acciones tomadas sobre deficiencias encontradas en el proceso. Un ejemplo de un control de documento. Entonces, este es los controles necesarios de aplicar, elaborar, identificar, modificar y aprobar. Procedimientos y formato de registros,
Objetivo, se trabaje con la versión más vigente y actualizada que esté implantada en la empresa. Un ejemplo que debe tener ese registro es un encabezado. Siempre debe tener el logo de la empresa, tipo de documento, título del documento, un ejemplo, procedimiento y limpieza de sanitización, el código del documento, la revisión, fecha de vigencia, número de páginas y y en su parte de abajo debe estar elaborado por y revisado por. Control y seguridad de agua. Es el ingrediente, medio de transporte de productos, limpieza, desinfección de instalaciones, utensilios, recipientes y equipos. Un plan completo después debe considerar las fuentes y el tratamiento de agua que entrará en contacto con el alimento, contenidos mínimos de un procedimiento, especificar el tipo de uso del agua, indicar el tipo de abastecimiento del agua, particular o red pública. En caso de que sea particular, se debe implementar sistema de monitoreo de este mismo. Almacenamiento, señalando ubicación, capacidad de almacenamiento, responsables de limpieza y mantención. Sistema de distribución del agua al interior de planta. Esto debe llevarse a cabo con un monitoreo del procedimiento, una verificación diaria y una verificación periódica del mismo. Salud y higiene del personal es algo que compete dentro de los POEs y es muy importantísimo ya que son manipuladores de alimentos. El papel fundamental en inocuidad de los alimentos es importante. El estado de salud, hábitos de higiene y comportamiento personal, uniforme de trabajo y capacitación hacia los mismos, contenidos mínimos del procedimiento. Salud de los empleados, presentación del personal, uniforme adecuado y protección, cofia o gorro, guantes. Hábitos higiénicos, flujo del personal en la planta y condiciones de ingreso a externos. Esto igual se debe llevar a cabo con un monitoreo del procedimiento, una verificación diaria y una verificación periódica. Un lavado de manos que se debe llevar dentro de una empresa de alimentos está establecido en 6 pasos. El procedimiento debe estar en la obligatoriedad para todas las personas. Después de usar servicios higiénicos, antes de ingresar a planta, después de manipular desechos, cambiar actividad, todas las veces que sean necesarias. Podemos apreciar el gráfico que de la correcta forma de lavado de manos, humedeciéndonos nuestras manos con poco jabón. El jabón siempre hay que frotarlo entre las manos, entre las palmas, dorsos, entre los dedos y dedos pulgares, uñas, muñecas y con enjuague y secado, sea con toallitas o con secador automático. Cualquiera de las dos opciones sirve. Entonces, un ejemplo de planilla de monitoreo de control de salud e higiene del personal. Igualmente compete con el logo de la empresa, importantísimo eso. Monitoreo del control de salud e higiene del personal sería el título del documento, su código, su número de revisión, su fecha, hora, área y sección a la que va a pertenecer la revisión. Nombre de las personas, uniforme donde se lleva a cabo estos son los objetivos que se lleva a cabo para controlar, que sería el uniforme completo y limpio, uñas cortadas, pelo cortado o recogido en el caso de chicas, zapatos limpios, cofia debe cubrir las orejas, ausencia de joyas, nada de joyas, celulares, nada de eso, ausencia de maquillaje, ausencia de heridas y mascarilla debe cubrir la nariz siempre. Es algo importante nombrar también la prevención de la contaminación cruzada.
Esto refiere a una transferencia de contaminantes biológicos o químicos a los productos alimenticios, cocidos o listos para el consumo, desde los alimentos crudos, desde los manipuladores de alimentos, desde las superficies o utensilios sucios, el ambiente donde se realice la manipulación de los alimentos. Contenidos mínimos del procedimiento: debe aplicarse buenas prácticas de higiene por parte del personal, mantener el orden y limpieza y un manejo de desechos adecuado, aplicación de un buen programa integrado de plagas, asegurar un óptimo manejo de productos químicos, prevenir la contaminación a través del agua, contar con barreras físicas, tales como áreas separadas para diferentes fines en la planta de proceso. Creo que ya están las 13, profe, o falta todavía. Ya van las 17. Ya, entonces, a continuación, mi compañera Sí, Lore. ya está ahí Lore empezando, ya creo, ya. Ya, a continuación, mi compañera Lore va a continuar con la exposición. A ver, yo voy a hablar lo que es etiquetado, almacenamiento y manejo de productos químicos. El correcto manejo de productos químicos contempla la rotulación, almacenamiento y uso de los compuestos químicos, de manera que no constituyan un peligro de contaminación cruzada para los alimentos. Los contenidos mínimos de este procedimiento deben ser: primero, la recepción de productos químicos. Se debe verificar que el envase sea original y que en su etiqueta indique toda la información necesaria acerca del producto. Esto es, puede ser nombre comercial, nombre y dirección del fabricante, clasificación de peligrosidad, instrucciones de uso, etc. Almacenamiento de productos químicos. Se debe disponer de una bodega separada físicamente para el resto de los insumos o materiales. Esto debe tener una ventilación adecuada para evitar concentración de olores. Esta bodega generalmente debe mantenerse con llave y debe ser de acceso restringido. Uso de productos químicos acorde a las instrucciones del fabricante. Todo operario que manipule productos químicos debe contar con la capacitación adecuada. Se deben utilizar igualmente elementos de protección requeridos y debe siempre lavarse las manos luego de haber utilizado el producto y antes de trabajar con los alimentos. La otra, profe. Aseo y sanitización de equipos, utensilios y estructura. El programa de limpieza y sanitización es un conjunto de operaciones que tiene como fin eliminar y mantener controlada la suciedad, dentro de los límites permitidos, la carga microbiana y otros contaminantes, preparando las instalaciones para el siguiente ciclo productivo. Los contenidos mínimos de este procedimiento deben ser: primero, definición de áreas y equipos a limpiar. Se debe identificar las zonas de producción, equipos, utensilios, donde puede existir algún riesgo de contaminación y que por lo tanto es necesario limpiar. Frecuencia de limpieza. Esta frecuencia va a depender del tipo de producto que se elabore, el tipo de suciedad que produce durante el proceso, el nivel de contaminación de los desechos. Los químicos a utilizar. La elección del detergente dependerá del tipo de suciedad, el método de aplicación y el material a limpiar. Se emplearán sanitizantes tomando en cuenta el método de aplicación, el tipo de microorganismo a eliminar. Recordemos que tanto los detergentes como los sanitizantes son productos químicos que pueden llegar a ser tóxicos. Es por esto que hay que tomar en cuenta las instrucciones de uso de los fabricantes. Pasos para realizar la limpieza y la sanitización.
Entre ellos podemos mencionar recoger y desechar los residuos del producto, humedecer con suficiente agua. Hay procesos igual donde no se utiliza agua, sino se debe aspirar el polvo ambiental o con un paño húmedo. Después se debe enjuagar con suficiente agua y sanitizar solo en el caso que se considere necesario. Esto es, por ejemplo, si existe el riesgo de desarrollo de patógenos como la salmonela o listerina monocitógenes. El último es control y manejo de desechos durante la operación. Esto es clasificación de los desechos sólidos, definición del manejo de desechos y disposiciones finales de los desechos. Los pasos para realizar y validar una limpieza. Ya se pasó, profe. La 19. Pasos para realizar y validar una limpieza. Entre ellos podemos mencionar los hisopos o hisopados. Esto ayuda a verificar que la superficie haya sido limpiada de manera eficaz. Tenemos las inspecciones sensoriales, los análisis de laboratorio del producto terminado, revisión del programa de quejas de los clientes y medición del pH. De ahí viene un ejemplo sobre el programa de limpieza de sanitación. Aquí va cómo se limpia la superficie, el equipo del utensilio, el procedimiento que se va a realizar, qué productos químicos vamos a utilizar, la dosis, las observaciones que se deben mencionar sobre el producto, la frecuencia con la que se va a limpiar y el responsable de la limpieza. La otra, profe. Manejo de desechos, disposición y almacenamiento de desperdicios de basura. Esto es distribución de los contenedores de basura en la planta. El verde sirve para residuos orgánicos, el azul para papel, el naranja para botellas de plástico y el rosado para envases de vidrio. Plagas y control de plagas. La 19, profe. Los insectos, roedores y otras especies animales constituyen una importante amenaza a la inocuidad alimentaria, tanto por el transporte mecánico de gérmenes, patógenos, como por la destrucción de los productos alimenticios que provocan. Es por eso que se deben tomar medidas para impedir el acceso y el anidamiento de las plagas, que incluyan barreras físicas, sanitización del medio, BPM y mantenimiento de instalaciones. Igualmente, procedimientos detallados de tratamientos de erradicación y control de plagas. Las heces para ser más productivo. Esta metodología fue desarrollada en Japón y cada una de las heces hace referencia a una acción a realizarse para implantar este método. 5S es una herramienta de gestión visual y es utilizada habitualmente para introducir la mejora continua en la empresa. Su misión es optimizar el estado del entorno de trabajo, facilitar la labor de los empleados y potenciar su capacidad para la detección de problemas. Con su implementación conseguimos mejorar la productividad del proceso y aumentar la calidad. La primera clasificación, SEIRI, consiste en identificar y clasificar los materiales indispensables para la ejecución del proceso. El resto se considerará material innecesario y por lo tanto se eliminará o separará. La segunda S es organización, SEITON. Se procede a ordenar los materiales indispensables facilitando las tareas de encontrar, usar y reponer estos útiles. Tercera S sería limpieza, SEISO.
Es indispensable localizar y eliminar la suciedad del puesto de trabajo, así como con su correcto mantenimiento. La cuarta S es estandarizar, seiketsu. Trata de distinguir fácilmente una situación normal de una anormal. Es decir, el personal debe ser capaz de discernir cuando las 3 S anteriores se están aplicando correctamente y cuando no. Y la quinta S sería seguir mejorando, shitsuke. Las 5 S no tienen un fin definido, es un ciclo que se repite continuamente y en el que se debe de disponer de una disciplina para mantener un puesto de trabajo ordenado y limpio. Y ahí viene, profe, una dinámica que se va a hacer con el grupo que está en el curso. A ver, sí está bastante bien. Creo que me faltarían 2 puntos. Un concepto y usos y aplicación de sanitizantes y desinfectantes, que podría entrar en la parte, a ver, veamos en dónde les puedo hacer entrar ese concepto. Creo que antes de que empiece Lorena, o Lorena podría empezar con eso, porque me parece que Lore estaba empezando con el tema de limpieza, ¿no? Uh-huh. Aquí entró Lorena, ¿no es cierto? Ya. Aquí podría ser. Aquí puede ser, porque ahí comienzan el tema de áreas, sanitización de equipos, utilización de estructura. Antes de este, podría ser antes de este, el tema de desinfectantes, sanitizantes, ¿cuáles son usos y aplicaciones? O sea, que hablen de cuáles son ácidos, cuáles son básicos, cuáles son tensoactivos, cómo se utiliza la sosa cáustica, el bicarbonato de sodio, y entre los ácidos, cómo también se utilizan aquellos. Parece que eso también sí consultaron y me enviaron por correo en algún trabajo. Uso y aplicaciones, ¿de qué dijo, profe? De desinfectantes y sanitizantes. Todo lo que es bicarbonato de sodio, cómo se utiliza para la limpieza, todo lo que es sosa cáustica, cómo se utiliza. Entre los ácidos me parece que tenemos el ácido nítrico o el cúprico. ¿Sí? ¿Cuál se utiliza y cómo se utiliza? Estos sanitizantes. Ácidos básicos y tensoactivos. Porque ustedes ponen la escala de la medición del pH. La medición del pH es para verificar si ya desapareció el sanitizante o el desinfectante que se está utilizando. O sea, para neutralizar para hacer el enjuague de la mezcla, de la limpieza, cuando ya se está comprobando que se está acabando el enjuague. Entonces, se pasa una limpieza ácida y se enjuaga y se neutraliza la mezcla, la limpieza para que quede en pH 7. Y se vuelve a pasar una básica y luego se vuelve a enjuagar y se queda para que quede pH 7. Es que normalmente se hace 2 limpiezas, 2 procedimientos de limpieza, un ácido y un básico. Entonces, para eso es de la medición del pH. Entonces, ahí les correría un poco más de tiempo, porque está bastante poco. Con la dinámica ya completan un poco más. Y yo creo que con eso ahí sí completan ¿cuántas serán? Unas 30 diapositivas. Ajá. Hay más bibliografía en el tema de sanitizantes, desinfectantes, para que se vea un poquito más completa.
Y ahí en el tiempo logran conseguir un poco más de tiempo, porque más o menos tardaron unos 30, 40 minutos. Y recuerden que más o menos deben trabajar unas, qué sé yo, hora y 20 y lo demás prepararse para ver si es que vienen preguntas. Sí, Claro, profe, yo también sí le expuse rápido, o sea, Lore fue más extensa, pero yo le expuse rápido, de ahí sí nos demoramos explicando en cada claro. tema un poquito más. El rato que ponen la parte de desinfectantes, de sanitizantes, enjuagues, y que es como una especie de ejemplo de cómo están haciendo la limpieza en una planta. Porque eso es también algo interesante que podrían ver, que podría ser bueno, ¿no? Que tengan un ejemplo de cómo se está haciendo en una planta. Como un video, profe. Un video. Esa sería buena también, un video. La cosa es que, bueno, o sea, si bien es cierto, ustedes se van a preparar para las preguntas, pero en el mejor de los casos, que no les haga muchas, ¿no es cierto? Claro. Ya. Bueno, creo que con eso ya la suya ya estaría pulida. El siguiente grupo, BPMs, ¿la tienen? ¿O los Zetas? Eduardo, Esteban, Gabriel y Guillermo. Porque a Carlos no lo veo. Al grupo de Guillermo le toca, ellos son segundos. En realidad ellos son primeros. Gabriel y Guillermo. Y Esteban y Eduardo. Denle ustedes, entonces. O sea, tenemos, pero no está con las, No importa, dale nomás. Dale nomás, quiero ver. como lo que le mandé a la Inge. Sí, Ok, déjeme buscar la diapositiva ya. A ver. Tu. porque con todo lo que observé de Guillermo, es que le faltaba mejorar los objetivos, completar la parte de control de personal. Profe, esa Básicamente, es la que ya les mandé. Esa es la ya que les mandé. Ya le hice, sí, le puse en el formato. Sí, le arreglé bastantísimo. Ya tengo hecho hasta todo lo que es instalaciones. No sé ya si le quiere ver así. hasta esa. Entonces, manda Inge, ya la estoy, ¿me mejora. puedo pasar el host? O, Ya, ¿Vas a a hacer ver, ya, ahorita tú, Esteban, o yo? dale tú. Ya, listo, no hay problema. El avance que tengo yo. listo. Póngame como host, profe, Les voy a poner para múltiples participantes, ¿no? para yo poder compartir la pantalla. Ok. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Bueno, entonces aquí comenzamos con la vinculación de la Sociedad de Tecnología de Procesamiento de Alimentos. Es mediante Zoom. Em, la capacitación es sobre BPMs en la industria alimentaria.
Expositores somos Guillermo Villasís y Melvin Mora. Oiga, Carlos también estaba yendo a hacer con nosotros, ¿o cómo quedó eso, esa cuestión? Se supone, pero lo veo medio aislado, no sé dónde, cómo anda Carlos. Ya voy a hablar entre semana con él. Ya, bueno. No sé qué pasó. El contenido del curso es de BPMs. Tenemos objetivos, importancia, campo de aplicación y los requisitos que nos pide el ARSA mediante su normativa. Los objetivos. Al final de la capacitación, los participantes estarán en la capacidad de identificar los peligros que puedan afectar al producto, aplicar las prácticas de higiene como manipuladores del producto, identificar los estados de salud frente a la manipulación de los alimentos. Tanto ustedes estarán preguntando qué son las BPM, ¿no es cierto? Las BPM son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano. La importancia de las BPMs en la industria alimentaria. Estas son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos para el desarrollo del proceso y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Son indispensables para la aplicación del sistema HACCP, que significa en las siglas en español es análisis, peligros y puntos críticos de control, de un programa de gestión de calidad o de un sistema de calidad como ISO 9001. Se asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento. En el ámbito de aplicación de las BPMs le podemos aplicar en la industria alimentaria, en el personal, en las instalaciones, en los equipos y utensilios, materias e insumos, operaciones de producción y aseguramiento y control de calidad. En los requisitos de la norma. Los requisitos, lo que nos da la norma que el sustitutiva de BPMs que fue aprobada el 30 de julio del 2015 mediante registro oficial número 555, publica la resolución de los requisitos del ARSA. En cuanto al personal, el personal con sus obligaciones y comportamiento nos dice que el personal, los manipuladores de alimentos deben tener el aseo corporal diario, cabello recogido y cubierto con gorro, rasurados diarios, hombres, mujeres sin maquillaje, uñas cortas y limpias y esmalte, uniformes limpios, zapatos de seguridad limpios y cerrados. No deben colocarse lápices u otro objeto detrás de la oreja, por lo que puede caerse al producto. Usar tapabocas en las áreas de contacto directo con el alimento. Eso es una norma general y mucho más ahora que estamos con el problema del COVID. Un delantal atado al cuerpo de forma segura, si así el caso lo amerita. Depende el proceso que esté haciendo. Usar guantes limpios, sin roturas, al estar en contacto directo con el alimento. No debe estar sin anillos, zarcillos, cadenas, adornos en la cabeza, piercing, pestañas postizas. En el caso de Esteban, creo que es educación y capacitación. La empresa está en la obligación de desarrollar un programa de capacitación continua y permanente relacionado al reglamento de BPMs, normas, procedimientos y precauciones a tomar. La educación y capacitación del personal es requisito y responsabilidad de la planta procesadora de alimentos. El estado de salud del personal. Todas estas son obligaciones de la empresa hacia el personal, que debe realizar evaluaciones médicas al colaborador en ingreso a la empresa y de forma periódica. Brindar protecciones o descanso médico si ha sufrido un accidente o se sospecha que algún colaborador tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa. La señalética y protección. Debe existir mecanismos de acceso de personas extrañas a las áreas de procesamiento.
los sistemas de señalización y normas de seguridad ubicadas en estos sitios visibles para el personal. Por ejemplo, para que el personal deba ingresar a áreas diferentes, tiene que usar mandiles o cubrebocas o lo que sea, cualquier EPP creo que es. Bueno, aquí es una pequeña dinámica sobre que detectando los peligros que antes mencionados, de lo que lo que puede hacer un manipulador, o sea, la mala práctica de un manipulador. Vamos con materia prima e insumos. La materia prima e insumos. Para llevar una buena materia prima y garantizar el proceso, debemos generar un instructivo para la recepción de materia prima. Establecer parámetros para recibir o rechazar materia prima e insumos. Almacenar la materia prima e insumos en condiciones óptimas que eviten el deterioro y la contaminación del mismo. Crear un procedimiento para el manejo de ingredientes. Aquí puede aplicar lo que son alérgenos, rotularles de una buena manera, separarles si es necesario para que no haya contaminación por alérgenos. El agua como materia prima debe ser potabilizada, incluso si es que se elabora hielo, igual debe ser un agua potabilizada. Para los equipos de limpieza igual, el agua tiene que ser potabilizada y si es posible tratada. En las instalaciones, bueno, el requerimiento de las instalaciones es que dependiendo en la localización, debe estar protegidas de foco de insalubridad que representen un riesgo para los empleados, para el producto. Esto quiere decir que esté fuera de perímetro de basureros o algo así de camales o algo así por el estilo. Diseño y construcción. Tiene que brindar la protección sólida suficiente al espacio y dividida por zonas internas de producción y que facilite el higiene del personal. Estas instalaciones deben minimizar los riesgos, facilitar la limpieza y desinfección y tener un control efectivo de plagas. En la distribución de las áreas tienen que estar claramente distribuidos y señalizados con el flujo siempre hacia adelante. Es decir, tiene que estar la recepción antes del producto terminado. O sea, tiene que ir en línea recta para evitar la contaminación cruzada y el flujo del personal. Permitir una apropiada limpieza y desinfección para evitar contaminación cruzada. Y los elementos inflamables deben estar en áreas adecuadas para este uso y con suficiente ventilación, ya sea de gas o combustibles o disolventes, como lo que utilizan en el área de mantenimiento. La distribución de las áreas. Estos son requisitos específicos en lo que son pisos, paredes, techos y drenajes. Ahora creo que estamos utilizando o están utilizando la industria alimentaria pisos de epóxicos que garantizan una mejor limpieza y son resistentes a lo que son químicos. Las paredes tienen que ser cóncavas en la unión con el piso para evitar que se queden materias o desechos. Igual los techos tienen que ser de fácil limpieza y los drenajes tienen que estar protegidos para lo que sean las plagas con rejillas. Las ventanas, puertas y otras aberturas deben estar protegidas para evitar el ingreso o la salida del aire, para que no ingrese plagas como son moscos o el aire contaminado así. Se utiliza para eso protecciones plásticas o cortinas plásticas que se llaman o de aire. En cuanto a las escaleras, elevadores y estructuras complementarias, rampas y plataformas, estos materiales deben ser hechos en acero inoxidable para poder facilitar la limpieza. La calidad del aire y la ventilación. Debe tener, si es posible, aire filtrado en las áreas de proceso que así lo requieran. Y la ventilación debe ser igual, o sea, el aire de ventilación debe ser igual. Bueno, el control de temperatura y la humedad. El controlar la temperatura del área y la humedad para evitar igual la contaminación
y las instalaciones sanitarias para los empleados debe ser lejos del área de proceso. En cuanto a la iluminación, el luz natural con protección y mayor intensidad en las áreas de proceso. Los servicios de planta. El suministro de agua debe ser un abastecimiento de agua, mecanismos que garanticen la temperatura y presión requerida en el proceso, sistemas de aguas no potables identificados. El suministro de vapor se debe disponer de sistemas de filtros, disposición de desechos líquidos y sólidos. Tiene que tener un sistema adecuado de disposición, recolección, almacenamiento, protección y eliminación de todos los residuos de la empresa. La remoción de residuos frecuente, o sea que los recolectores pasen frecuentemente para que no haya acumulación de desechos. Las áreas de desperdicio fuera de la zona de producción para no evitar una contaminación cruzada. Nada más. Eso es todo. Y hasta acá tengo yo, profe. Nada más. A ver. Igual está cortita. ¿Qué parte? Pero nos falta todavía bastante en lo que nos faltan todavía utensilios y equipos. Nos faltan... ¿Qué más nos falta? Lo que es las operaciones de producción. Nos falta también el aseguramiento de la calidad. Todo eso nos falta. Claro, yo hasta ahorita tengo solo 23 ahí. Claro, les está. Que vayas a ver las perras. Pues sí, hijo. Amarra las perras de Esteban. Mi amor, ya tienes que ir a ver a las perras. Sí. Que apague el este. A ver, los objetivos, me gustaría que les guíes a estos, o que más bien empieces con algo parecido a esto. Dije, es que vamos a ver a las perras en el veterinario. Ya está prendido el micrófono. A ver, Guiso. A ver. Los objetivos, les diría que pongas 4 objetivos y que les guíes a estos puntos, ¿no? ¿Cómo van a hacer con el personal? Los edificios de infraestructura, equipos y utensilios y controles de producción y proceso, que son las 4 bases de una BPM. Eso nomás. Y de ahí tendrías... Uno de cada uno. Sí, un objetivo de cada. Personal, edificios. O infraestructura. Equipos. Equipos y utensilios. Controles de producción y proceso. Pero una consulta, verán. Nosotros vamos a dar, o sea, la capacitación es a personas, bueno, puede ser que sean empleados de plantas o lo que sea, ¿no es cierto? Sí, lo que sea es. Pero en sí el objetivo de la capacitación va a ser que ellos van a adquirir conocimientos de todo lo que es la normativa ARSA. Ya, por eso. Pero los conocimientos van a ser de cómo se controla el personal. O sea, por ejemplo, puede ser... ¿Cómo tiene que estar una infraestructura, una infraestructura definida para una buena práctica de manufactura? Igualmente los equipos y utensilios. Porque son condiciones mínimas de higiene, ¿no? Parece que incluso ya te escribí los objetivos como... No me mandó, no sé. O si es que
¿Me Es puedes que les enviar? puse así, verás. Le puse así, verás. El primer objetivo A ver, sería identificar las condiciones adecuadas ya. de una infraestructura de una planta de alimentos para que exista buena práctica de manufactura. A ver, identificar las condiciones adecuadas de una planta De una planta, de la procesadora de de alimentos. infraestructura de una planta de procesadora de alimentos para que exista buena práctica de manufactura. ¿O sí me mandó? ¿Sí Sí, me mandó o no? ya. De ahí el otro, garantizar la inocuidad alimentaria por medio de una práctica adecuada del personal conociendo los EPPs que se debe utilizar y las políticas de higiene y su aplicación en el proceso alimenticio. Recalcar la importancia del buen estado de salud del personal que trabaje en la manipulación de alimentos, así como también todo el personal de visita planta debe ingresar con un certificado médico de salud. A ver, ¿hasta dónde de estos 3 o 4 puntos, hasta dónde tienes de las diapositivas? Yo tengo hasta infraestructura. Porque ahorita tengo materia prima, pero usted no lo está considerando materia prima ahí. Ah, ya también. Yo tengo hecho personal, materia prima e instalaciones. E instalaciones. Ajá. Me faltaría equipo y controles de producción y aseguramiento de la calidad. Tres temas más, Ya. de los cuales nos puede salir siquiera unas 20 más. Entonces, con eso ya. Entonces, o sea, no es necesario que pongas objetivos, tal vez incluso. Más Eh, bien ponles como temas. Es que eso le Persona. quería decir, porque el objetivo general es dar conocimiento a Eh, los participantes. claro, Entonces, o sea, dotarles de todo el conocimiento de lo que son BPMs. Y así mejor es. dicho, de la norma ARSA. Entonces, le Exacto. dejo así mismo los objetivos y le mando, le ayudo ¿cómo se llama el resto de que falta? Le pones una diapositiva de temas mejor, Ya, no hay que problema. serían estos 4 temas y Pero ya le está en completas, ámbito de aplicación, profe. ya, En y ámbito de aplicación está ahí, ya, los cinco. y completas Lo que falta. entonces los temas que te faltan. Creo que de esta diapositiva que está aquí no has utilizado mucho. Esta te puede servir. También cuando Yo, vimos BPMs, les mandé esta. Has sí, utilizado más de la otra pero de yo estoy BPMs de utilizando de casa. la del ARSA. Ah, ya, ya. La del ARSA, la nueva, la del 067, estoy utilizando yo, profe. Eh, a ver, ese material que les mandé la anterior semana de ARSA Usted me mandó la normativa esa. Sí, sí. Es que justamente estuve un poco, bueno, no del todo aferrado a la pero sí un poco por ahí metido a la capacitación esa del ARSA que mandaste por correo, que mandaste por el grupo, que iban a pasar la norma actual del ARSA y la norma actual de ISO 22000. Ya. Entonces de ahí me dieron material para darles a ustedes. Entonces, por eso le hice en base a la normativa al ARSA, al del 067. Bueno, mejor. Entonces, Entonces vamos a, eso explica todo lo que dice en cuanto a lo que son instalaciones. De ahí saqué todos los temas incluso. ya estamos entonces actualizados. Ya, en la Ya. última, Esteban y Para ver las Eduardo. perras. Eduardo, entonces,
Ya, póngame para hospedar. O sea, le está para varios, para múltiples, porque Ah, ya, ok. piso es Ahí están viendo. no, Mm, Ahí, ya, listo, si ven. ok. Bueno, Inge, recién ahora nos pasaron las correcciones, no, la Inge Gaby, porque no, y tengo que cambiar el formato este de, Al de vinculación, mandé. al de vinculación. Bueno, Oiga, Ajá. profe, una consulta. También le hacemos así como ha hecho Paul para lo de los capacitadores. ¿Nos presentamos o qué? sí, sí, en todo caso mejor porque eso da una imagen de los expositores. Ah, Realmente ya, ya. más bien como no sé qué mismo está pasando con Carlos, nos va a tocar cerrar a mí y a Gaby. Y ya vemos con qué cerramos. Ya, ya, entonces, de hecho, ya me estoy comunicando con Melvin para coordinar eso. Ok. Muchas gracias. Sí, Inge, o sea, o no sé si es que le puede meter presión a Charlie para que aporte un poco más porque está bien descuidado, igual en lo que es el grupo y todo. El pro- el Entonces, pro- lo que pasa es que en el proyecto me dijo que por este semestre les apoya con lo que pueden en esto de la cerveza. Pero él está interesado en sacar un proyecto de su carnicería, de su tercero. o entonces que él presente algo porque no ha aportado en nada tampoco, entonces, Ya voy a hablar con él entonces. que para Listo. que el sábado presente algún proyecto de lo que él quiera un plan del proyecto. Poco difícil le veo eso, pero tendríamos que ver eh, cómo le, cómo le presiono o qué le mando en vez de eso. Ok, O que él dé el examen. Esa sería la otra. claro. Bueno, respecto al tema de vinculación, les vamos Perdón, Inge, disculpa, disculpa que te interrumpa, Esteban, pero Inge, en esa parte sí sería bueno que nos diga antes, porque si no también nosotros no vamos a presentarnos con todo lo que necesitamos y entre comillas vamos a quedar mal ahí, Inge, en la presentación del proyecto integrador. En el de proyecto integrador. Ya, ya, Claro, ya. de esto, como le digo, Ahora les de esta llamo a Carlos. presentación. Ahora les llamo a Lo Carlos. otro es, con eso, y nosotros ya estamos claros si nosotros nos reorganizamos y con eso ya sabemos, ¿no? Ya, yo les llamo ahora a Carlos. Ah, muchas gracias. Disculpa, Esteban. ya se me fueron las perras, ya. Eh, bueno, sobre el proyecto de vinculación, vamos a compartirles nuestros conocimientos sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos. Eh, los capacitadores es Eduardo Hurtado y Esteban Bailón, mi persona. Las ETAs. ETAs son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Sus causas son por alimentos contaminados, por malas prácticas de higiene y manipulación, el lavado, la desinfección, la contaminación cruzada. eh, También está por la mala manipulación de los utensilios. Estas ETAs las producimos también ya fuera del procesamiento de la fábrica y todo, una vez en nuestro hogar también cuando, por ejemplo, podemos ver en el refri que ponemos y mezclamos la comida una con otra y
y salen sus olores, unos están crudos, unos están cocinados y todo esto ya es contaminación cruzada. Y se desprenden tanto de uno como de otro alimento y se contaminan. Esta sería contaminación cruzada. Tendríamos que poner en empaques individuales para evitar este tipo de ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Los efectos en la salud que nos producen estas enfermedades son infecciones, intoxicaciones y parasitosis. En las infecciones tenemos la presencia en nuestros cuerpos de fiebre, diarrea, vómito, dolores de cabeza y de estómago. En las intoxicaciones en nuestro cuerpo tenemos la presencia de las toxinas en alimentos contaminados y nosotros una vez que los ingerimos también asimilamos estas toxinas. La parasitosis, esta se presenta en la presencia de huevos y larvas en alimentos de origen animal, causando daños cerebrales como el caso de la cisticercosis. Hay mil disculpas, Inge, porque esa palabra tengo que tenerla enfrente mío y pronunciarla bien. En las ETAs tenemos los alimentos con alto riesgo de contaminación y que se contaminan produciendo estas ETAs. Todas las carnes cocinadas y productos derivados de carnes y aves. Productos cárnicos cocinados, salsas, cremas y caldos, huevos y ovoproductores, leche, crema, productos lácteos, arroz cocido, mariscos, pescados. O sea, las ETAs se pueden presentar en cualquier tipo de alimentos y tenemos que tener el cuidado con la higiene de cada uno y la manipulación. Aparte de eso, el almacenamiento también para evitar estas ETAs. Las fuentes de contaminación de los alimentos se produce por medio de contaminación bacteriana, contaminación química, contaminación vegetal o natural, la contaminación física. En estos diferentes tipos, o sea, en la combinación bacteriana se puede producir por medio de diferentes, digamos, está una naranja junto a un pedazo de carne en la refri y ya sus diferentes bacterias ya se cruzan y le afecta tanto la bacteria de una fruta al del cárnico. La contaminación química sería si abrimos algún recipiente químico, digamos, y se esparce en medio de la cocina, se puede contaminar con cualquier alimento. La contaminación vegetal natural es la que se producen los hongos por medio del ambiente, como el Mycelium. Y la contaminación física es lo que en los cursos anteriores mis compañeros les charlaron sobre los POEs y BPMs, que tenemos que tener muy en claro este tipo de normas para evitarnos este tipo de contaminación física, ya que si, digamos, utilizamos una herramienta o cualquier utensilio y está sucio y cogemos los alimentos, estos a su vez se pueden contaminar. Y como los vamos a ingerir, nos podemos intoxicar. Y así tendríamos las ETAs. Y para los controles de roedores que se utiliza en
en este tipo de medios porque en el almacenamiento de alimentos y este tipo de cosas pueda que, que se presenten este tipo de animales. Entonces se utilizan los raticidas agudos y anticoagulantes para el control químico de los roedores. Porque los roedores son la plaga, son importantes porque pueden transmitir múltiples enfermedades. Son los transmisores de la peste bubónica, el tifo múrico, leptospirosis, la salmonelosis y otras. Entonces, con estos son los principales que tenemos que combatir para prevenir las ETAs. Ya, a continuación les va a explicar mi compañero, el expositor Eduardo Hurtado. Buenas tardes con todos. Yo voy a explicarles, continuando con la capacitación, voy a hablarles sobre todo lo relacionado con las enfermedades que son transmitidas, en este caso, por diferentes virus y bacterias. Dentro de las múltiples enfermedades que se transmiten desde los alimentos por medio de un transporte que podrían ser los empleados o las diferentes materias primas, podríamos hablarles como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que se encuentra en el en el tracto digestivo o intestinal, pero también puede estar en diferentes alimentos como el queso, la leche, el chocolate. También podríamos conversar un poco en relación a la salmonela, que causa una toxinfección como la salmonelosis y cuya fuente son las heces y orinas de los animales. Como digamos, dentro de los alimentos que podría presentarse están la carne, el huevo y diferentes ovoproductos. Y al transmitirse de estas materias primas pueden ir a productos terminados como diferentes tipos de mayonesas, como puede ser también la leche que fue pasteurizada incorrectamente, y podría causar también una toxinfección como la brucelosis o el cólera transmitido por un virus que está o se aloja como fuente en las heces y vómitos humanos. Continuemos, por favor. También es importante que conozcamos que hay diferentes tipos de contaminantes químicos. Dentro de estos, diferentes metales pesados, como es el plomo, arsénico, mercurio, que tienen un nivel máximo permitido en cada alimento, y eso podemos encontrarlo en el Códex Alimentario, en el cual está también una dosis máxima o una dosificación máxima que puede estar presente en cada uno de los alimentos. Como ejemplo, podríamos indicarles el cadmio, que puede estar de 0,05 a 0,1 ppm, y este puede también migrar en envases galvanizados, como por ejemplo un envase de Coca-Cola, o también puede estar en alimentos como moluscos, y pueden también causarnos diferentes enfermedades a nuestro sistema cardiovascular. También el plomo, que puede estar máximo hasta 2,5 ppm, y este puede estar también en diferentes vegetales, sobre todo que están expuestos al medio ambiente o son cultivados bajo tierra. Como una de las enfermedades que podríamos tomar como ejemplo para explicar, podríamos estar indicándoles algo relacionado con la salmonelosis,
que tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas. Pero lo más importante podría ser es que nos causa un dolor abdominal, diarrea, y esta sí puede ser transmitida por consumo de un huevo que estuvo que estuvo contaminado, o por una mala práctica, una contaminación cruzada, o un contacto cruzado, o un pollo al cual no se le realizó o no se llegó a una temperatura de cocción adecuada, o tuvo el contacto con plagas en su sitio o de fabricación o donde se manipulaba. Continuemos. Bueno, aquí en esta diapositiva les queríamos un poco profundizar en el sentido de productos de pesqueros, ¿no? Y poniendo un poco de énfasis en el sentido que hay presencia de diferentes bacterias, virus, toxinas y de la histamina, que se manifiesta como síntomas similares a una alergia. Depende de la persona y su sistema inmunológico, del cual una persona puede tener diferentes síntomas o dichas proteínas, porque estas personas son intolerantes a estas proteínas que se encuentran en esos alimentos. Sigamos. La base, la normativa que hemos utilizado para las presentaciones que ustedes han visto es en base a la resolución ARSA 067-2015, en la cual en el artículo 72 indica que que los establecimientos que fabriquen o procesen alimentos deben contener un certificado de buenas prácticas. Actualmente esta certificación es opcional para las empresas y no es de cumplimiento estricto obligatorio, es opcional. Sigamos. Los factores que pueden modificar la conservación de los alimentos y cuyas se convierten en variables en los diferentes sitios de fabricación, hablaremos de fábricas o puntos de consumo de alimentos, podemos nosotros indicar que son la temperatura, oxígeno, tiempo, agua y otros. Cada uno de los microorganismos, cada una de las bacterias tienen una temperatura adecuada de crecimiento, pueden vivir en medios aerobios, anaerobios o ser facultativos, y también un determinado tiempo de crecimiento microbiano. Es importante también tomar en cuenta que la calidad del agua tiene que ser adecuada, y la normativa que rige en nuestro país es la normativa INEN, NT-INEN 1108. Sigamos. Para la conservación de los alimentos es importante tomar en cuenta que cuando tenemos temperaturas de congelación que es menor a 0 grados, el crecimiento bacteriano está inhibido, es decir, es como que las bacterias están dormidas, pero están latentes, y generarse un crecimiento si es que nosotros no sabemos manipular correctamente la cadena de frío. También hay que tomar en cuenta que la destrucción bacteriana se da mayor a 65 grados. Por eso es conveniente la carne realizar una cocción adecuada. El rango de trabajo en la mayoría de las empresas o alimentos que procesamos está alrededor de una temperatura de 5 a 65 grados, porque en esta temperatura o en este rango se da una destrucción bacteriana, es decir, se eliminan las bacterias, pero estas dependen de su morfología y también dependen de cómo se reproducen en los alimentos. Sigamos. Hay diferentes tipos de tratamientos que se aplican a superficies. Hablemos en este sentido de mesas de trabajo, de utensilios, de equipos, etcétera, que cada una de las empresas utiliza.
Dentro de esto, lo importante es tomar en cuenta que nosotros tenemos que realizar una desinfección adecuada. No es lo mismo limpiar que desinfectar. Al momento de limpiar, estamos retirando la materia orgánica, pero en el momento de desinfectar utilizamos sustancias químicas de acuerdo al tipo y naturaleza del producto y de acuerdo a una concentración que por lo general viene del proveedor y de acuerdo a la ficha técnica y hoja de seguridad. Sigamos. Creo que eso es todo. No. A ver, mi sugerencia para este grupo. Se puede aportar un tema más en cuanto a los aspectos nutricionales de toxicidad en los alimentos. Es decir, un poco se podría tomar en cuenta un poco de las clases de Omar, de la temática de cuando se utiliza un exceso de proteína, cómo podría afectar el alimento en cuanto a la salud, o por qué son los problemas de la intolerancia a la lactosa. El gluten también tiene una temática de afectación, y los aditivos. Se podría decir que entonces podríamos tomar en cuenta, como para aumentar un poco más la temática, estos temas de los aspectos nutritivos, los aspectos nutricionales y las afectaciones a la toxicidad de las personas en cuanto a los alimentos por temas de excesos. Las proteínas de los alérgenos que más, digamos, que más afectan a la población, algo así, más o menos. Los excesos de contenidos nutricionales que cómo afectan a la población, cómo afectan a la alimentación. El exceso de proteína, por ejemplo, es uno. ¿Por qué son intolerantes a la lactosa algunas personas? Podría ser otro. El tema del gluten también podría ser otro. ¿Qué pasa con la comida vegetariana o vegana? Porque si es realmente bueno volverse vegetariano o no. O sea, he estado un poco escuchándolo un poco la última clase de Omar, y podríamos tomar un poco de esa temática. Okay. Claro. Como es, todas las diapositivas, todos los grupos están hablando muy poco de las temáticas, pero veo que por el rato que aumenten las correcciones o sugerencias que se le está haciendo, yo creo que van a completar un poco más los tiempos. La otra también sería aumentar un video en cada... hagamos eso también, mejor, escojamos un video en cada una de las 3 temáticas que se está haciendo para completar los tiempos de trabajo. El video podríamos ponerle de lo que usted antes acaba de comentar, lo del gluten, lo de todo eso, la lactosa y todo eso. Puede ser. Ajá. Ya, entonces sí lo vamos a hacer. Ya. Igualmente los otros grupos también seleccionen un video para completar los tiempos. Listo, profe. Vamos a ver un ¿Listo? video de 1 hora. Tampoco tanto así. Porque hay que sobrar espacio para preguntas, ¿no? El Guillermo de querer videos para adultos, de querer ver. Bueno, chicos, entonces entre semana, como ya no tienen mi examen, pero estamos conversando para completar, para que quede bien esta actividad. Listo, Eso profe, es. que lo pase bien. En cuanto a los proyectos, ¿cómo van? Igualmente me escriben entre semana para afinar detalles. Sí, profe, no sé si hay la posibilidad, pasa que nosotros queremos ver cómo va estructurado la otra parte que falta del proyecto. Entonces, no sé si nos ayuda con eso para ver cómo hacemos. Sí les presenté. Sí, Pero pero usted bueno. nos dio los temas, pero nos faltan algunas cosas más. O sea, No sé si podemos tener una reunión o algo con usted el lunes o algo en la noche que no vamos a tener exámenes. Los temas sí tienen.
la diapositiva sí que... Sí, usted sí me envió. Sí tenemos. Ya, Pero nos entonces, falta ver qué más falta. a ver, por interno, entonces me escriben cuando ya tengan el borrador y nos reunimos. Ya, listo, Ok. profe. Listo. Ok. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, profe. Hasta luego.